Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a casa tarde, como siempre, después de un día largo y agotador. Las preocupaciones de siempre, la rutina diaria. La casa estaba tranquila, y yo estaba cansada. Me quité los zapatos, tiré mi bolso en el sofá y fui a la cocina a beber un poco de agua. Todo parecía normal, como si no estuviera pasando nada fuera de lo común esa noche. Pero con cada paso, sentía que algo en el aire no estaba bien. Mi perro, Luna, siempre me recibía con alegría. Saltaba, movía la cola, pero esta vez su comportamiento fue extraño. Estaba sentada en la esquina, mirándome de una manera tan intensa que nunca había visto antes, como si estuviera esperando algo. Al principio no le presté mucha atención, pensando que tal vez era solo un hábito suyo o que yo estaba demasiado cansada. Pero luego se levantó, vino hacia mí y me tiró suavemente hacia el dormitorio, donde mi marido solía estar. Me detuve, confundida. Luna no solía ser tan insistente. Algo no estaba bien. La seguí. El pasillo oscuro, con solo una débil luz proveniente de una lámpara al final. Todo parecía extrañamente callado, demasiado tranquilo, como si el mundo estuviera congelado, esperando algo. Entonces, Luna se detuvo frente a la puerta, sin mostrar señales de la emoción usual. Un escalofrío recorrió mi espalda, y, curiosamente, mi corazón dio un latido en falso. Cuando abrí la puerta, lo que vi ante mí fue una escena que nunca habría podido predecir ni en mis peores pesadillas. Mi marido estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad de la noche, como si estuviera perdido en otro mundo. Sus ojos estaban vacíos, como si el mundo ya no tuviera significado para él. No me vio, no escuchó mis pasos. Yo permanecí allí, inmóvil, sin saber qué hacer. Luna, como si presintiera algo, gruñó bajo. No era su gruñido habitual. Era diferente. Era una advertencia. Me quedé en silencio, y en ese momento comprendí que no solo yo estaba al borde de algo nuevo, él también lo estaba. Ambos estábamos en el umbral de unos acontecimientos que no podíamos deshacer. Algo había pasado, algo había cambiado, y ahora, en nuestro hogar, entre estas paredes, todo sería diferente. Pero no sabía cómo decirle eso, cómo expresar lo que había cambiado mi percepción del mundo. Todo lo que sucedía parecía irreal, como si hubiera entrado en la vida de otro, en otro espacio. Con cada paso que daba, las emociones que luchaba por controlar sumaban una más, miedo. No a lo que había visto, sino a lo que eso podía significar para nosotros. No sabía cómo restaurar el orden que una vez existió. Cómo podría volver la confianza que ya no existía. En su silencio, sentí no solo indiferencia, sino una enorme vacuidad de dolor. Él no sabía cómo explicar lo que había sucedido, y yo tampoco podía encontrar las palabras para justificarlo. El silencio duraba, parecía, una eternidad. Pero había una diferencia crucial entre nosotros en ese momento. Yo me sentía débil, pero con cada respiración comprendía que esto era el comienzo de algo nuevo. Desde el momento en que vi su mirada, desde el momento en que escuché su silencio, ya no era la misma. Y aunque estaba aterrada, aunque no sabía qué hacer, ya lo sabía, esta noche cambiaría todo. Y ni él ni yo podríamos regresar al mundo que teníamos antes. Voy a hacer una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde donde escuchan mis historias, si han vivido algo similar. Agradeceré mucho sus opiniones y no olviden suscribirse para no perderse lo que viene. Sigo. Estaba de pie junto a la puerta, y dentro de mí no había pensamientos que pudiera expresar en voz alta. Mi perro, Luna, parecía sentir el peso del momento, porque su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Luna ya no estaba alegre como de costumbre. No saltaba ni movía la cola para saludarme. En lugar de eso, permanecía quieta en la esquina, observando cada uno de mis movimientos. Traté de entender que la preocupaba, pero todos mis pensamientos se desvanecían. Todo lo que sentía era dolor, silencioso y aplastante. De repente, la puerta se abrió. Él apareció en el umbral. Se veía igual, pero algo en su mirada me puso inmediatamente inquieta. No dijo una palabra, pero de inmediato sentí como el silencio llenaba la habitación. Sus ojos estaban oscuros, como si océanos enteros de preguntas no dichas y palabras no pronunciadas estuvieran ocultos en ellos. No hablaba, pero su mirada era tan expresiva que podía escuchar cada uno de sus pensamientos, cada dolor sin resolver. Me congelé. Ninguna palabra vino a mi mente. Traté de decir algo, pero no salió nada. Mi voz se apagó. Sentí como mi pecho se apretaba más y más hasta que la atmósfera a mi alrededor se volvió densa con emociones no dichas. Su silencio era más ruidoso que cualquier palabra que pudiera decir.
Sentí como si él estuviera al borde de algo, y ambos estábamos atrapados en esta insoportable quietud. No había ira, ni acusaciones, solo vacío. Un vacío que hablaba más que cualquier palabra. Pude leer todo en sus ojos, todo lo que no podía decir. Pude sentir cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar respuestas que no existían, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta aquí, a esta habitación, a este momento, cuando ya no había forma de retroceder. Cada segundo parecía una eternidad. Estábamos ahí, en silencio, los dos. El perro ya no estaba a mi lado. Ni siquiera me di cuenta de cuándo se fue. Solo su mirada era mi brújula, guiándome hacia este vacío interminable del que no había escape. No tenía el valor de admitir lo que había sucedido, y no sabía cómo enfrentarme a él sin ocultar mi dolor. Él seguía en silencio. En ese silencio había tanto que me aterraba. Sentí como su silencio me llenaba, extendiéndose por cada célula de mi cuerpo. Él, como yo, no sabía qué hacer. No estábamos preparados para este momento, y ahora lo único que quedaba era esta pausa insoportable. Traté de encontrar palabras, pero no llegaron. Ambos estábamos al borde del abismo, y sabía que un pequeño error podría ser decisivo. En sus ojos vi todo, decepción, dolor, el peso insoportable de la posibilidad de que ya nos hubiéramos perdido para siempre. Ambos estábamos en ese silencio nebuloso, sin atrevernos a movernos. Sentía que si alguno de nosotros daba un paso, ese paso sería el definitivo. Pero no sucedió nada. Simplemente permanecimos allí, en silencio, viviendo una catástrofe invisible que se desplegaba ante nosotros. En sus ojos no había acusaciones. Había algo mucho más aterrador, pérdida. Una pérdida que no podía explicarse, una pérdida que permanecía sin palabras. Sabía que entre nosotros ya no habría esa misma cercanía que habíamos construido con tanto esfuerzo. Ambos estábamos rotos, y en ese momento comprendí que no solo se puede perder la confianza, sino también la posibilidad misma de estar cerca, de ser honestos, de ser reales. Esta noche fue el comienzo de algo diferente. Nuestra realidad ya no era la misma que antes. Y esa mirada que me dio se convirtió en el momento exacto en el que comprendí que nuestra vida nunca sería la misma. Ese silencio fue la prueba más insoportable. Colgaba en el aire, pesado y opresivo, como si paredes invisibles se cerraran lentamente a nuestro alrededor. Estábamos de pie, uno frente al otro, pero parecíamos infinitamente distantes. Sentía como el silencio llenaba cada grieta entre nosotros, desplazando los últimos restos de calidez y dejando solo el frío vacío de la soledad. Su mirada seguía siendo igual de pesada. Había tanto dolor en sus ojos que quise apartar la vista, esconderme, desaparecer. No me acusaba con palabras, no lo necesitaba. Todo lo que quería decir ya estaba contenido en ese silencio. Podía ver cómo luchaba consigo mismo, conteniendo emociones que parecían a punto de destrozarlo. Y supe que cualquier palabra que dijera ahora sonaría como una excusa patética. Quise hablar, decir que fue un error, que nunca quise hacerle daño. Pero dentro de mí todo se apretaba en un nudo duro. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo podía entender? ¿Cómo pedir perdón por una traición que no podía ser borrada? Mis manos temblaban, pero tenía miedo de moverme, de romper esa aterradora quietud. Sentía como, con ese silencio, moría todo lo bueno que alguna vez nos había unido. Los hilos invisibles de la confianza se rompían uno tras otro, silenciosa e imperceptiblemente. Intentaba aferrarme a ellos en mi mente, en mi corazón, pero era imposible. Todo se desmoronaba en silencio. En algún momento, me pareció que sus ojos se oscurecían aún más. Era como si se alejara de mí, hacia un lugar al que yo ya no podía seguirlo. Y cuanto más guardaba silencio, más profunda se hacía la distancia entre nosotros. Comprendí que quizá ese sería el último momento en que estaríamos siquiera cerca. Después de eso, solo quedaría el vacío. Pensé que tal vez debería simplemente irme. Desaparecer de su vida para no causarle más dolor. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Me quedé allí, como esperando una sentencia que ya había sido dictada. Y todo lo que podía oír era ese terrible silencio. Ese silencio gritaba más fuerte que cualquier acusación. Destruía todo lo que habíamos construido durante años. Y sabía que, incluso si él decidía quedarse, incluso si intentáramos volver a hablar, algo se había roto para siempre. Esa noche dejó una grieta profunda en nuestras vidas. Vi cómo ambos lo entendimos sin necesidad de palabras. Y eso fue lo más aterrador, ver cómo el amor se desmoronaba sin escuchar ni un solo reproche. Voy a hacer una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde donde escuchan mi historia y si alguna vez vivieron algo parecido.
Su opinión es muy importante para mí. Y no olviden suscribirse para no perderse lo que sigue. Sigo. Llegó la mañana, pero no trajo alivio. Una luz gris y sin vida se filtraba a través de las cortinas gruesas, extendiéndose en manchas frías por la habitación. Estaba sentada al borde de la cama, con la cabeza baja, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Él estaba en el otro extremo de la habitación, inmóvil, en silencio, como una sombra de sí mismo. Sentía un peso inmenso en el pecho. Sabía que no podía seguir callando. El silencio nos estaba matando a ambos. Pero decir la verdad significaba destruir incluso los frágiles restos que todavía existían entre nosotros. Me levanté e hice unos pasos hacia él. Cada paso era insoportablemente difícil, como si caminara a través de una niebla densa y helada. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos ya no había ni ira ni esperanza. Solo una espera muda. Una espera de que todo terminara. Mi voz temblaba cuando empecé a hablar. Las palabras caían de mis labios pesadamente, torpemente. Confesé. Sin excusas, sin frases bonitas. Solo la verdad, cruda, cortante, fea en su esencia. Con cada confesión, veía como él se encogía un poco más, como si mis palabras lo golpearan directamente en el corazón. Le conté todo lo que había ocultado durante tanto tiempo. No había orgullo, ni liberación, solo horror por lo que había hecho. Escuchaba mi propia voz sonar lejana y extraña, como si fuera otra persona quien hablara. Con cada palabra sentía como algo se rompía dentro de mí, algo que quizás nunca podría reparar. Él permaneció en silencio. Y en ese silencio estaba todo, dolor, traición, decepción. Veía como algo dentro de él se derrumbaba con cada frase que decía. Pero no podía detenerme. Era necesario, doloroso, humillante, pero necesario. Cuando terminé, la habitación se llenó de un silencio denso. Estaba frente a él, con la cabeza baja, sin esperar perdón ni comprensión. Sabía que ya era demasiado tarde. No importaba cuán sincero fuera mi arrepentimiento, no importaba lo que dijera, todo lo que habíamos construido se había derrumbado en un solo instante. El mundo a mi alrededor parecía haberse quedado sin color. Sentía como la vacío crecía dentro de mí, llenando lenta pero inexorablemente cada rincón de mi ser. Esta no era solo una confesión, era la destrucción de quien yo era. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la fría mañana. El mundo afuera seguía con su vida, indiferente a mi dolor, a mis luchas. Los autos pasaban, las personas caminaban apresuradas, y yo permanecía allí, congelada en el punto donde el pasado había terminado y el futuro aún no comenzaba. Me encontraba en una encrucijada. Todo dentro de mí gritaba, por la vergüenza, el dolor, la decepción en mí misma. Trataba de entender en qué momento me había perdido. ¿Fue cuando dejé de escuchar mis propios miedos, cuando permití que el vacío creciera dentro de mí? Las respuestas eran implacables. Sabía que no había camino de regreso. Las palabras no curan las heridas profundas. Las disculpas no reconstruyen la confianza destruida. Todo lo que quedaba era aceptar esta nueva realidad, por amarga que fuera. Comprendí que no podía seguir siendo quien había sido. La antigua versión de mí misma había destruido todo lo que era importante. Necesitaba convertirme en alguien diferente. No por él. No por redención. Por mí misma. A veces, los momentos más difíciles revelan la verdad más profunda sobre quiénes somos. Despojados de ilusiones, sin excusas cómodas, quedamos cara a cara con nuestro verdadero ser, débil, perdido, pero vivo. No sabía cómo sería mi vida a partir de ahora. Pero sabía una cosa, nunca más permitiría que mi vida transcurriera en piloto automático, ocultando mis miedos tras una falsa confianza. Aquella noche me enseñó la verdad más dura, a veces, para salvarte, debes perderlo todo. Di un paso atrás, alejándome de la ventana. Un camino se abría ante mí. Solitario, difícil, pero mío. La historia que comenzó con un error se convirtió en mi lección más amarga, pero también en la más valiosa. No la olvidaré. Y nunca más permitiré olvidar en quien me convertí después. Compartan en los comentarios qué piensan sobre esta historia. ¿Han vivido alguna vez momentos similares en su vida? Su opinión es muy importante para mí. Aprecio profundamente a cada uno de ustedes y estoy muy agradecida de que estén aquí. No olviden suscribirse al canal y dejar un like para no perderse nuevas historias emocionantes. Les deseo un gran día y pensamientos tranquilos. Si escucharon esta historia hasta el final, escriban en los comentarios la frase, elijo la honestidad.